Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 204. El tema de nuestro devocional es Ayuda, Señor. Una de mis oraciones más frecuentes es ayuda. Es también una de las oraciones más comunes en la Biblia. Es una oración que puedes hacer todos los días y en cualquier situación. Puedes pedirle ayuda al Señor. El deseo de Dios es que tengas una relación con Él real y de corazón. Acompáñame a leer la primera cita bíblica en Salmos capítulo 88, versículos del 9 al 18. Te voy a estar leyendo la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Versículo 9 del Salmo 88. Los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. ¿Acaso entre los muertos haces maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu gran amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana mi oración llega ante tu presencia. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud. Muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano, me han cercado por completo, me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Punto 1. Ayuda en las relaciones rotas. El rechazo es siempre perjudicial, especialmente cuando viene de alguien que amamos o de alguien muy cercano a nosotros. Las relaciones rotas son dolorosas, en especial cuando sentimos que nos han abandonado. Un enamorado, un vecino o un amigo cercano. El salmista siente que desde que me has quitado amigos y seres queridos, ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Se pudo apreciar en el versículo 18. Dice: yo he sufrido desde mi juventud, muy cerca he estado de la muerte. Se pudo apreciar en el versículo 15. La situación parece de desesperanza absoluta, tinieblas. Se pudo apreciar en el versículo 12. Sentimientos de ser rechazado por Dios, en el versículo 14 también se pudo ver. Sufrimiento en el versículo 15, la parte A. Terror y desesperación en el versículo 15, la parte B. Todo el día me rodean como un océano, me han cercado por completo. Se pudo apreciar en el versículo 17. Sin embargo, hay una nota de esperanza. La esperanza proviene del hecho de que en medio de todo esto, elige empezar cada día clamando a Dios. Yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. Se puede apreciar en el versículo 9, la parte B. Tal vez hoy estés atravesando por dificultades con una relación, en tu matrimonio, en tu trabajo, iglesia o con un amigo cercano. Por muy mala que parezca tu situación, siempre hay esperanza si le pides ayuda al Señor. Acompáñame a hacer una pequeña oración. Yo, Señor, te ruego que me ayudes por la mañana. Busco tu presencia en oración. Señor, hacia ti extiendo las manos, te pido ayuda, Señor amado, por mi matrimonio, Señor. Te pido que tú extiendas tu mano, Señor amado. Que tú, Señor, en medio de mi trabajo, hagas maravillas, Señor. Te pedimos, Señor amado, también por la iglesia, Señor. Por la iglesia, Señor amado, que necesita, Señor amado, de una esperanza, que necesita de una ayuda siempre, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor, por aquellos amigos cercanos y lejanos, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, de poder, que tú puedas, Señor amado, ayudarnos, Señor, a acercarnos más, Señor, a poder acercarnos,
Señor, a esas relaciones rotas, Señor, a esos matrimonios, Señor amado, que están desesperanzados, Señor amado, en el medio del trabajo, Señor, con tantas aflicciones, Señor, con tantos afanes, Señor amado. Hoy te queremos pedir, Señor amado, que tú metas tu mano, Señor, de esperanza sobre cada relación rota, Señor, sobre cada situación, Señor amado, y que tú, Señor amado, por tu gran amor y misericordia, Señor, sigas dando esperanza, Señor, en ti. Que nosotros podamos, Señor amado, tener esa misericordia a favor, Señor, y que la esperanza, Señor amado, pueda prevalecer siempre en medio de cualquier dificultad, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la segunda cita bíblica en Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 25. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado, y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Versículo 24. Soy un pobre y miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Amén. Punto 2. Ayuda en la lucha con el pecado. ¿Alguna vez te has visto atrapado por los malos hábitos o pecados de los que quisieras librarte, pero te sientes incapaz de hacerlo? ¿Has dicho alguna vez que no vas a hacer algo y luego terminas haciéndolo de todos modos? Como lo indica el mensaje, Pablo escribe: he pasado mucho tiempo en la prisión del pecado. Lo que no entiendo de mí es que decido una forma, pero luego actúo de otra, haciendo cosas que desprecio absolutamente. Se puede apreciar en el versículo 15 del mensaje. Continúa: sucede tan regularmente que es predecible. En el momento en que decido hacer el bien, el pecado está ahí para hacerme tropezar.
Me deleito verdaderamente en los mandamientos de Dios, pero es bastante obvio que no todo en mí se une a ese deleite. Hay partes de mí secretamente rebeldes y justo cuando menos lo espero, toman el control. Se puede apreciar en los versículos del 21 al 23 en la versión El Mensaje. Pablo dice, obviamente, necesito ayuda. Puede apreciar en el versículo 18 del Mensaje. Clama, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Se pudo apreciar en el versículo 24. Habiendo dicho en el pasaje de ayer que estás libre de la ley, se puede apreciar en el versículo 6, Pablo se anticipa al tipo de preguntas que se plantearán acerca de lo que está diciendo. ¿Acaso está igualando la ley al pecado? Se puede apreciar en el versículo 7. Muestra que la ley no es el pecado. Todo lo contrario, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Se pudo apreciar en el versículo 12. Somos nosotros los que somos pecadores. La ley lo muestra revelando lo que es pecado y que no podemos guardar la ley. De hecho, incluso agrava el pecado en nosotros. La siguiente pregunta es consecuencia de las anteriores. Si la ley es tan buena, ¿por qué me llevó a mi muerte? Versículo 13. No, responde Pablo, no fue la ley, sino mi pecado el que condujo a la muerte. Si alguien es condenado por un delito, no es la ley la que causa la pena. Más bien es el crimen. Todo lo que hace la ley es establecer la medida. Se ha escrito demasiado sobre este pasaje. El debate principal es si Pablo se refiere a su estado como cristiano o al de antes de ser cristiano. Aunque sea claramente autobiográfico, también está hablando en general de la condición de los seres humanos que viven bajo la ley. Tal vez deberíamos ver este pasaje como una descripción del cristiano que no vive en la plenitud del poder del Espíritu. A pesar de que él o ella desea hacerlo, se puede leer como el clamor humano por vivir en el Espíritu, escuchado una y otra vez en las vidas de los cristianos a través de los siglos. Sabemos que la ley de Dios es santa, recta y buena. Se pudo apreciar en el versículo 12. Y sabemos que es espiritual. En el versículo 14 también se pudo apreciar. Sin embargo, nos encontramos en situaciones de fallar. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Se pudo apreciar en los versículos 14 y 15. La diferencia entre el antes y el después de ser cristiano no es que antes pecabas y que después no lo haces. No, la diferencia es que antes de convertirte en cristiano, el pecado estaba en tu naturaleza. En realidad, ni a ti ni a mí nos preocupaba. Pero después de hacerte cristiano, el pecado está completamente fuera de tu naturaleza. No quieres cometerlo, te causa dolor y arrepentimiento cuando lo haces. No tanto porque te decepcionas, aunque hay algo de ello, sino porque quieres agradar a Cristo y le has fallado. Si eres como yo, conoces muy bien esta batalla con el pecado. Por favor, ten en cuenta esta, que es una característica clave del verdadero creyente cristiano. Cuando Pablo pide ayuda, ya sabe la respuesta a la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, se pudo apreciar en los versículos 24 y 25. Tal vez la clave para entender este pasaje está en las dos palabras, yo mismo. Se pudo apreciar en el versículo 25, la parte B. Nosotros solo somos esclavos de la ley del pecado, pero este no es el final de la historia. Pablo continúa hablando sobre la gran liberación que el Espíritu Santo aporta a nuestras vidas. Al mirarme como cristiano en términos de pertenecer a Cristo, me doy cuenta de que no soy libre de pecar. Al mirarme a sí mismo como un cristiano en el mundo, me doy cuenta de que no tampoco estoy libre de pecado, pero cuando me veo como un cristiano empoderado por el Espíritu, me doy cuenta de que soy libre para vencer el pecado. Me acuerdo de algo que John Newton escribió: no soy lo que quiero ser,
no soy lo que debería ser, no soy lo que un día seré, pero gracias a Dios no soy lo que alguna vez fui. Acompáñame a orar. Señor, te pido ayuda. Lléname, por favor, hoy con tu Espíritu Santo. Realmente necesito la ayuda del Espíritu Santo para llevar el tipo de vida que sé que quieres que lleve. Amén. Acompáñame a leer el tercer texto bíblico en Oseas capítulo 6 y capítulo 7. Oseas capítulo 6. Impenitencia de Israel. Versículo 1. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida nuevamente. Al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos. Por medio de los profetas los herí con las palabras de mi boca. Mis juicios brillan como la luz. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Pero ellos, como Adán, han quebrantado el pecado, me han traicionado. Galaad es una ciudad de malhechores, sus pisadas dejan huellas de sangre. Una pandilla de sacerdotes está al acecho en el camino a Siquén y, como banda de salteadores, comete toda clase de infamias. En el reino de Israel he visto algo horrible. Se ha prostituido a Efraín e Israel se ha contaminado. A ti también, Judá, te espera la cosecha de tu maldad cuando yo restaure la fortuna de mi pueblo. Oseas capítulo 7, versículo 1. Y cuando yo sané a Israel, la perversidad de Efraín y la maldad de Samaria quedarán al descubierto, porque ellos cometen fraudes mientras el ladrón se mete en las casas. Una banda de salteadores roba en las calles. No consideran en sus corazones que yo recuerdo todas sus maldades. Sus malas acciones los tienen cercados. Siempre las tengo presentes. Con su maldad alegran al rey, con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros, parecen un horno encendido cuyo fuego no hace falta atizar. Desde que el panadero prepara la harina hasta que la masa fermenta. En el día de fiesta de nuestro rey, los príncipes se encienden con el vino y el rey da la mano a los burladores. Sus corazones son como un horno mientras se acercan con intrigas. Su ira se adormece por la noche, pero se reaviva por la mañana. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus gobernantes. Caen todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. Los extranjeros minan sus fuerzas, pero él ni cuenta se da. Su pelo se ha encanecido, pero él ni cuenta se da. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor, su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. Efraín es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Asiria. Versículo 12. Cuando vayan, lanzaré mi red sobre ellos. Los derribaré como a las aves del cielo, y cuando escuche que están juntos, los atraparé. Ay de ellos que de mí se alejaron. Destrucción vendrá sobre ellos por rebelarse contra mí. Yo bien podría redimirlos, pero ellos mienten sobre mí. No me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus
escamas para obtener grano y vino nuevo se laceran y se ponen en mi contra. Yo adiestré y fortalecí sus brazos, pero ellos maquinan maldades contra mí. No se vuelvan al Altísimo, son como un arco engañoso. Sus líderes caerán al filo de espada por sus palabras insolentes, y en la tierra de Egipto se burlarán de ellos. Aleluya. Punto 3. Ayuda por sanación. Dios quiere traer sanación a nuestras vidas. El pueblo sabía que si verdaderamente se volvían a Dios, Él los sanaría. Se pudo apreciar en el capítulo 6, versículo 1. Si quieres la sanación de Dios, tienes que clamarle desde tu corazón. La queja de Dios contra su pueblo en este pasaje es: no me invocan de corazón. Se pudo ver en el capítulo 7, versículo 14 en la parte B. En la palabra del mensaje, en vez de clamar a mí en oración sincera, gritan en sus camas con sus prostitutas. Se puede apreciar en la versión El Mensaje en el versículo 14. Los primeros 3 versículos del capítulo 6 parecen describir el proceso doloroso por el cual el Señor nos restaura cuando nos escapamos de Él. Sin embargo, no hay reconocimiento del pecado o un arrepentimiento profundo. Puede ser que Oseas ponga palabras a la confesión superficial del pueblo. El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Se pudo apreciar en el capítulo 6, versículo 4. Lo que está claro es que Dios está interesado en el corazón, no en la acción superficial. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios. Se pudo apreciar en el versículo 6. Se preocupa por una relación con Él que venga de corazón. Su queja es que ninguno de ellos me invoca. Se puede apreciar en el capítulo 7, versículo 7. Hay una arrogancia, un espíritu independiente en la humanidad que no se vuelve al Señor, su Dios. No lo buscan. Versículo 10. El Señor afirma: yo bien podría redimirlos, pero no me invocan de corazón. Se pudo apreciar también en los versículos 13 y 14. Puedes recibir la sanación y el perdón de Dios por todas las cosas que haces mal, pero tienes que clamar a Él desde tu corazón. Se pudo apreciar en el versículo 14. Como escribe Joyce Meyer, la sanación emocional no es fácil y puede ser muy dolorosa. A veces tenemos heridas que todavía están infectadas y antes de que podamos estar completamente curados, esas heridas deben abrirse para remover la infección. Solo Dios sabe cómo hacer esto correctamente. Mientras buscas a Dios para que sane sus heridas, pasen tiempo con Él en su palabra y esperen en su presencia. Les garantizo que allí encontrarán la sanación. Acompáñame a orar. Señor, no solo quiero conocerte, sino también ir tras tu conocimiento. Clamo desde mi corazón pidiendo sanación, restauración y avivamiento. Ayúdame, Señor. Amén. La pastora Pipa añade en la palabra de Oseas, capítulo 6, versículo 6, en la Reina Valera 2015, porque misericordia quiero yo y no sacrificios. El diccionario dice que misericordia es la compasión mostrada a los enemigos o a los que han delinquido, dada desde el propio poder. Shakespeare dijo que la misericordia es una doble bendición. Bendice al que da y al que la obtiene. Nuestro mundo necesita más misericordia, añade la pastora Pipa. Recuerde que este devocional ha sido escrito por Nikki, la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es la que le da su voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.